Bendiciones, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por permitirnos este día maravilloso y poder acercarnos hasta cada uno de ustedes con un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Un mensaje que tiene vida, tiene fe y tiene esperanza para usted, para su familia, para todos aquellos que nos sintonizan a lo largo y ancho de este planeta. Es una bendición para nosotros estar aquí y poder estar compartiendo esta palabra. Estamos aquí en la ciudad de Reynosa, en los estudios de CRTV, donde estamos transmitiendo al mundo y donde estamos enviando también saludos a todos los amigos, a todos los hermanos en Cristo, los siervos de Dios, los diferentes ministerios en Estados Unidos, en México, en todo nuestro país, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Oceanía, en Asia, en África y hasta donde llega la potencia, hasta donde llega la señal de internet. Agradecemos a Dios este momento y bueno, también queremos comunicarles que si usted quiere contactarnos, por favor, tenemos nuestros teléfonos que estarán apareciendo en la pantalla, y a los amigos y hermanos que están en el área del estado de Veracruz, les hacemos una invitación para que, bueno, nos visiten allá en Veracruz, en la ciudad de Vega de la Torre, con el pastor Guadalupe Ibarra Jiménez. La iglesia está ubicada en la avenida Hidalgo 1011, Colonia Centro, en Vega de la Torre, Veracruz. Los servicios ahí en Veracruz son a las 4 de la tarde los domingos y los jueves a las 7:30 de la tarde. Y los hermanos y los amigos que nos sintonizan aquí en el área de Reynosa, donde estamos transmitiendo, donde también tenemos una congregación donde Dios me permite la bendición de ser el pastor. Estamos ubicados en la calle Pedernal número 306, en la colonia La Joya. Ahí nos reunimos y nuestros horarios de servicio son los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Si usted no se congrega en ninguna iglesia o si usted no ha conocido a Jesucristo, le invitamos para que usted nos visite este próximo domingo. Recuerde, a las 11 de la mañana estaremos dando inicio a nuestro servicio de alabanza y de adoración, y donde estaremos ministrando la palabra del Señor y estaremos orando por las necesidades, por los enfermos. Queremos bendecirle a través, ¿verdad?, de la palabra del Señor y a través de ministrarle a usted y a su familia. Pues bien, en este momento yo quiero hacer una oración y pedirle al Señor que nos bendiga, que le bendiga a usted que está sintonizándonos en este momento. Padre amado, te agradezco la oportunidad de poder acercarme hasta cada persona, Señor, a lo largo y ancho de este planeta. Pido que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo se derrame sobre cada vida, Señor. Ven a fortalecer las vidas, ven a dar sentido y dirección a cada persona que nos escucha y, Señor, cada necesidad, cada enfermedad, cada problema, mientras estamos compartiendo tu palabra, pido que la unción de tu Espíritu Santo, el poder tuyo, se mueva grandemente y opere milagros en esta hora, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del versículo 1 al verso 5. La palabra del Señor dice de esta manera: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas
habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Quiero centrar su atención en esta hora hacia el tema las 4 etapas en el crecimiento del cristiano. Las 4 etapas en el crecimiento del cristiano. Cuando el profeta Ezequiel tiene una visión acerca de un río y que sale del umbral de la casa y que se extiende hacia lo largo, y nos menciona de 4 etapas, de 4 niveles de profundidad de estas aguas. Y cuando hablamos del río, cuando hablamos de las aguas, cuando vemos estas palabras en la Biblia, nos hace mención acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que tiene una función tan especial en la vida de nosotros como creyentes. Cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo a los discípulos, antes de ascender al cielo, les dijo, voy a ir al Padre y rogaré que envíe otro consolador, el cual estará con ustedes. Y Él es de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Él os guiará a toda verdad. Jesús habló del Espíritu Santo, que tendría una función tan especial dentro de la iglesia, dentro del creyente. Y es que el Espíritu Santo está ligado a nuestra vida. Y desde el momento en que nosotros creímos, dice la Biblia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y después encontramos también en la palabra del Señor que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y de ahí comienza la obra trascendental del Espíritu en la vida de los nuevos creyentes, de tal forma que los transforma de hombres comunes a hombres extraordinarios, de hombres haciendo cosas naturales a hombres haciendo cosas sobrenaturales, dándole gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros nos preocupamos al mirar a nuestros hijos que no se desarrollan, que no crecen. Los observamos y cuando miramos que no hay un crecimiento, entonces nos preocupamos y decimos, algo está sucediendo, algo está pasando. Yo creo que a lo mejor mi hijo tiene algún problema de enfermedad, algo está sucediendo. Y entonces nos preocupamos porque esperamos que nuestros hijos crezcan, que nuestros hijos se desarrollen para que puedan alcanzar la madurez y ser para lo que fueron creados en esta vida. De la misma manera, la persona que llega al conocimiento de la palabra del Señor tiene que tener un crecimiento, tiene que tener un desarrollo, y si no hay un crecimiento es que probablemente haya alguna anomalía, haya algún problema. Mis estimados hermanos, mis estimados amigos, el crecimiento en la vida del ser humano, en el aspecto físico, el crecimiento que nosotros tenemos es un crecimiento que nosotros no lo enfocamos, en otras palabras, no nos esforzamos para que suceda. Quiere decir que los años pasan y cuando somos niños comenzamos a ser adolescentes y comenzamos a crecer en estatura y comenzamos a crecer también en físico y comenzamos también a madurar en nuestro aspecto emocional. Ese tipo de crecimiento físico nosotros no lo forzamos, es algo espontáneo. Pero el crecimiento intelectual es un crecimiento que tenemos que forzar. De la misma manera, el crecimiento espiritual es un crecimiento que nosotros tenemos que forzar porque prácticamente es algo que sucede precisamente cuando nosotros decidimos hacerlo. Y es lo que quiero compartir en este tiempo que Dios me permite dirigirme a ustedes. Decía hace un momento, el Espíritu Santo está ligado al avance, al crecimiento en la vida del creyente. Así es que dependemos de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ser tan esencial en nuestra vida, de tal forma que podemos compararlo como el automóvil cuando no tiene gasolina, no avanza. Y el automóvil obviamente avanzará cuando tiene gasolina. Y obvio, está en buenas condiciones.
Así es que el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. Así es que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo y es importante ser llenos del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo va a ser un desarrollo rápido en la vida de aquel que lo recibe, de aquel que es lleno de él. Pues bien, la primera etapa que yo quiero hablarle acerca del crecimiento en la vida cristiana es precisamente lo que el profeta Ezequiel ve. Y dice el versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira el oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primera etapa en la vida cristiana. Dice la palabra del Señor aquí que el profeta Ezequiel es introducido al río. Y cuando él va a introducirse, antes de ello, un varón mide 1000 codos en ese río. Y al terminar de medir los 1000 codos, le invita a transitar esos 1000 codos. Y el profeta Ezequiel se baja al río y comienza a caminar sobre ese río y se da cuenta que camina 5, 10, 15, 20, 30 codos y las aguas están solamente llegándole a los tobillos. Note usted algo aquí, el agua le llega a los tobillos y aunque avanza 10, 20, 30, 40 o 50 codos, el agua sigue en la misma profundidad. Hay una uniformidad de profundidad. Lo otro que encontramos aquí en la palabra del Señor es que el varón está en el otro extremo y lo ha invitado a transitar los 1000 codos. Y el profeta tiene que transitar los 1000 codos porque al otro extremo está el varón que le ha medido esos 1000 codos. La primera etapa en la vida cristiana, cuando nosotros hablamos de las aguas a los tobillos, y es lo que encontramos aquí en la palabra, está hablando de esa primera etapa que significa una vida de obediencia a Dios. Cuando nosotros vivíamos alejados de Dios, ajenos a la voluntad de Dios, nuestra vida era una vida de acuerdo a nuestras propias ideas y a nuestros propios pensamientos. Nosotros hacíamos lo que pensábamos y creíamos que estaba bien. Hay un dicho por ahí que dice, cada cabeza es un mundo. Y es cierto, cada quien tiene su propia forma de vivir y cada quien piensa que está viviendo correctamente, actuando de una forma bien. Sin embargo, cuando el mensaje de la palabra del Señor llega a nuestra vida, y es que el Evangelio, al ser predicado, nos hace ver la condición en la cual nosotros estamos. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dijo, yo no he venido a llamar justos a nadie, sino he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo dijo que todos hemos pecado y separados estamos de la gloria de Dios. Jesús estaba diciendo que era necesario un arrepentimiento. Arrepentirse es sentir pesar por el pecado, pero también arrepentimiento lleva a una acción, dar un giro de 180 grados, dejar de vivir la vida que se había vivido conforme a sus ideas personales, a sus propios criterios y comenzar a vivir una vida diferente. Esa vida diferente que implica una obediencia a la palabra del Señor. Hay algo que sucede en la vida del hombre que no conoce a Dios. No ha leído la Biblia. O quizá la ha leído una vez, quizá muy poco, y no conoce la ley de Dios. La Biblia, la palabra del Señor, es precisamente la ley de Dios. La ley que Dios ha dejado para que el hombre la viva, para que el hombre la obedezca. Y es precisamente cuando el hombre entrega su vida a Cristo, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, es en ese momento que la persona toma consideración para leer la Biblia. Y no tan solamente para leerla, sino para practicarla, para obedecerla, para vivir de acuerdo a lo que está escrito en ella. Y es precisamente lo que nosotros encontramos, y yo quiero leerle el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Me llama la atención lo que dice la palabra del Señor en esta porción de la palabra del Señor. Le damos toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice la Biblia
Y es precisamente lo que Dios quiere que cada persona pueda hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la primera etapa en la vida del creyente, para que pueda tener un desarrollo en toda su vida espiritual y alcanzar la madurez que Dios quiere darle, es obedecer la palabra del Señor. Tomar la palabra de Dios, tomar la Biblia, no apartarse ni a diestra ni a siniestra, hablar la palabra. Lo que Dios estaba diciéndole a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida, estaba diciendo que era tan importante que de su boca no se apartara la palabra del Señor. Así es que le estaba diciendo que la hablara. Pero para que Josué pudiera hablar la palabra del Señor, primero tenía que memorizarla. Amén. Así es que tenía que leerla, memorizarla y después hablarla. Esta era la práctica que tenía que hacer Josué. Repito, leerla, memorizarla para poder hablarla. Y entonces viene la otra parte, que es meditar en ella, pensar en ella. Así es que todos los días Josué tenía que estar hablando la palabra y tenía que estar pensando en ella. ¿Para qué? Muy bien, para poder hacer lo que en ella estaba escrito. Sé que muchas personas en el mundo entero nos cuesta obedecer la palabra del Señor. Nos cuesta obedecer a Dios. Pero mire, aquí hay una pauta muy importante que Dios le da a Josué. Si nosotros la aplicamos a nuestra vida, mire, repito, memorizar la palabra para poder hablarla. Amén. Memorizarla para poder hablarla y poder meditar en ella, pensar en ella constantemente. Y entonces cuando hagamos esto, memoricemos la palabra, la hablemos, pensemos en ella constantemente, entonces se nos va a hacer fácil obedecer la palabra del Señor. Amén. Y entonces aquí la Biblia nos dice que Dios le promete a Josué que cuando él obedeciera la palabra del Señor, su vida sería próspera y todo lo que emprendiere le saldría bien. Por eso yo quiero decirte en esta hora, mi estimado amigo que me estás escuchando, yo te invito a que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y que tomes la Biblia como tu libro, porque sabes una cosa, que Dios prosperará tu vida y te irá bien. Dice la Biblia, amístate ahora pues con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Así es que mire, la primera etapa es la vida de obediencia a la palabra de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos hemos entregado plenamente a Él. Ahora tenemos un libro y tenemos que leerlo constantemente para vivirlo, para aplicar la palabra a nuestra vida. Toda aquella persona que lee la Biblia y no la aplica en su vida, uno de los apóstoles de la Biblia, el apóstol Santiago, dijo, es como aquel que se mira en un espejo y considera su rostro, pero no se arregla. Se va como si no se hubiese mirado en el espejo. Pero note esto, esta primera etapa con el agua a los tobillos, que simboliza una vida de obediencia, tiene 1000 codos, una uniformidad de 1000 codos con una profundidad de agua hacia los tobillos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir una vida constante de obediencia a la palabra del Señor. Hay mucha gente que lee la Biblia y no la practica. Otros que la practican y dejan de practicarla. La practican un mes y en 6 meses no la vuelven a practicar. O de alguna manera saben que Dios existe, la leen pero no la practican. Es como caminar los 1000 codos y detenerse. Si nosotros leemos la palabra y la practicamos y cada día estamos viviendo nuestra vida en obediencia a la palabra del Señor, la Biblia es nuestro libro y nosotros estamos viviendo de acuerdo a esta palabra, haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos avanzando esa distancia de 1000 codos. Debe haber constancia en el caminar con Dios. Compartí hace algunos viernes atrás acerca de que no podemos detenernos, no podemos regresarnos, tenemos que ir hacia adelante. En la misma manera, obedeciendo al Señor, viviendo una vida de obediencia a Dios. Es cierto que cuando tú te convertiste a Jesucristo, cuando te conviertas al Señor, tendrás muchos problemas, algunas situaciones difíciles, los amigos te dejarán de hablar, las personas se burlarán de ti, habrán ciertas situaciones difíciles en tu vida, vas a ser probado, pero de alguna manera tienes que mantener tu vida en obediencia a la palabra del Señor. En todas las situaciones que enfrentes,
en tu vida, recuerda, tienes que vivir tu vida de acuerdo a la palabra del Señor. Una vida de obediencia nos lleva a una vida de éxito. Una vida de obediencia a la palabra del Señor nos lleva a una vida abundante y a una vida próspera y a una vida de bendición. Mire, me llama tanto la atención lo que sucedió en la Edad Media. Por ejemplo, en el tiempo de Martín Lutero, más adelante Juan Calvino, que vino a organizar la iglesia. ¿Sabe? Sucedió algo tan trascendental en esta época. Después de la Edad Media, vino una etapa que se llamó la etapa de la Ilustración, donde surgieron los grandes inventos, que bueno, es cierto que se han opacado por la época moderna en que vivimos, pero en el siglo XX eran los inventos que habían marcado diferencia del mundo. Y sabe usted, esa etapa de la Ilustración vino precisamente porque la gente después de la Edad Media vino a través de Martín Lutero a leer las Escrituras en el idioma del pueblo, a practicarla y a vivirla, y vino un despertamiento espiritual de tal manera, gloria al Señor, que Europa fue inundado por el conocimiento de la palabra del Señor. Y mire, vino la época de la Ilustración, donde la mayoría de los hombres que inventaron, como la locomotora, la máquina de coser, etcétera, fueron cristianos. Así es que el ir a la palabra del Señor, el obedecer la palabra de Dios trae prosperidad y trae bendición. De tal manera que cuando leemos en la Biblia, en el libro del profeta Daniel, los 3 hebreos y Daniel, los 4, cuando ellos deciden obedecer a Dios antes que comer la comida del rey, que era sacrificada antes, era ofrecida antes a los ídolos, y después la comía el rey, ellos deciden no comer esa comida y comer legumbres. Dios los premia por su obediencia y su integridad a Dios, dándole una inteligencia 10 veces mayor que los babilónicos. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia, es entonces que nos encaminamos hacia una gran bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Así es que primera etapa para el crecimiento en la vida cristiana es caminar en una vida de obediencia a la palabra del Señor. 1000 codos, constancia, no regresarte, no detenerte. Seguir avanzando, seguir viviendo en esa vida. Es cierto que hay que renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestras pasiones, a nuestros deseos de esta carne, pero Dios nos ha dado el poder para vencer y para ser más que vencedores y poder vivir una vida de obediencia al Señor. Los discípulos, cuando oyeron la palabra del Señor, cuando Jesús hablaba, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá cumplirla? Y es entonces que Jesús le dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que quiere decir que Dios nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor. Si Dios supiera que el hombre no tuviera la capacidad de obedecerla, Dios no nos hubiese dado su palabra. Pero Dios sabe que tenemos la capacidad de obedecer su palabra con su ayuda. Es por eso que tenemos una Biblia. Es por eso que se predica el Evangelio, porque Dios ha provisto el poder del Espíritu Santo para ayudar al hombre a obedecer la palabra del Señor y ser bendecido. En esta tierra bendecido y eternamente morar con Cristo en calles de oro y un mar de cristal. 1000 codos, uniformidad, constancia. Dios siempre va a premiar la constancia. Los hombres que se mantienen obedeciendo al Señor van a ser premiados. Y la Biblia dice que cuando el profeta Ezequiel termina de transitar esos 1000 codos, y entonces dice la Biblia que el varón le traza otros 1000 codos. Y mire, y es entonces que el profeta se queda mirando al varón que le traza 1000 codos y está en la otra distancia, que lo que quiere decir que le invita a transitar esos 1000 codos. Ha entrado a otro nivel en su vida. Y es entonces que el profeta Ezequiel se introduce en la otra distancia de los 1000 codos. Y ahí en esa distancia se da cuenta que el agua es más profunda. El agua está llegándole a las rodillas. Y ahora el profeta comienza a caminar esa distancia de 1000 codos con el agua a las rodillas. 10, 15, 20, 50, 100, 200 codos, 300 codos. Más. Y el agua sigue con la misma profundidad, llegándole
solamente a las rodillas. ¿Cuál es este nivel también? Note lo siguiente, uniformidad de profundidad, lo que quiere decir constancia, pero también está diciendo un tiempo, un lapso, un avance, un caminar, terminar los 1000 codos. Así es que note esto, mire usted esto. Cuando el profeta Ezequiel comienza a caminar esa distancia, se da cuenta que hay una profundidad del agua a las rodillas. Ahora, note esto. ¿Qué significa este segundo nivel en el crecimiento en la vida cristiana? Hemos dicho que el cristiano va a crecer cuando obedece la palabra del Señor. Pero también hay otra etapa que tiene que tener y que tiene que vivir. Y el agua a las rodillas simboliza una vida de oración. Si el cristiano que crece es un cristiano que obedece a Dios, también un cristiano que ora es un cristiano que tiene un desarrollo en su vida espiritual. Note esto. Tiene que transitar los 1000 codos. Tiene que caminar esa distancia, los 1000 codos constantemente. Lo que dice constancia, uniformidad. Esto quiere decir que una vida de oración es tan importante. No solamente la oración que nosotros podemos tener en la iglesia. Es importante la oración, es cierto. Pero lo que hace crecer a un cristiano es la oración privada. El tiempo que cada uno puede pasar a solas con Dios. La disciplina personal, la vida devocional de oración que cada hombre y cada mujer que ha conocido a Dios tiene. Cuando no sucede eso, entonces se detiene un crecimiento. Puede haber muchos cristianos, pero no pueden crecer. Están estáticos. Se han detenido. Quiere decir que si yo oro hoy, oro un mes y dejo de orar 5 meses, me detuve en esa distancia. Porque lo que Dios espera es constancia. Quiere decir que Dios está esperando que nosotros oremos hoy, mañana y pasado. La bendición vendrá cuando nosotros le demostremos a Dios que somos constantes en nuestra vida de oración. La oración es una conversación con Dios. La oración nos lleva a una comunicación constante con Dios, a tener una comunión constante con Dios. Los hombres en la antigüedad que fueron usados de una manera poderosa, que lograron trascender y que lograron revolucionar el mundo en el tiempo de la iglesia primitiva, eran hombres de oración. Hombres que se pasaban horas y horas con Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos registra que constantemente estaba orando. Antes de elegir los 12 discípulos, se pasó toda una noche orando. Solía ir al monte de los olivos a orar. Y los discípulos eran hombres de oración. Todo creyente, todo ministro que quiere trascender, todo hombre de Dios que quiere ser utilizado de una manera poderosa por Dios, tiene que ser un hombre de oración. Un hombre que ore, un hombre que clame, un hombre que busque cada día la presencia misma de Dios. Que cada día esté en comunión con Dios. Lo que el creyente, lo que el ministro puede ser, es lo que pasa en comunión con el Todopoderoso. La oración nos llena de poder. La oración habla nuestras vidas. La oración nos hace que nosotros tengamos fuerza para vencer las tentaciones. La oración nos hace que tengamos la unción y el poder para ministrar la palabra y que la palabra pueda llegar a los corazones y que los pecadores puedan convertirse y que los milagros puedan suceder. ¿Cuántas personas han conocido a Dios y han orado tan poco? Había una joven que llegó a una congregación bastante numerosa. Era un grupo de jóvenes, un joven predicó y después los jóvenes que iban ahí juntamente en ese grupo comenzaron a orar por las gentes. Las personas caían al suelo, eran tocados por el Señor, bautizados con el Espíritu Santo. Comenzaron a suceder milagros sobrenaturales en esa noche. Al salir de la iglesia, en la parte de afuera había una mujer que se había quedado mirando a una joven que había ministrado, que había orado por la gente y que Dios había respaldado. Se acercó a aquella joven y le dijo: ¿qué tiempo tienes de haberte convertido?
Ella se le quedó mirando a aquella mujer y le dijo, tengo apenas 8 meses. La mujer se golpeó en la cabeza y dijo, Dios mío, tengo 20 años en la iglesia y no estoy viendo lo que está, como Dios te está usando. No, Dios no me ha usado como te está usando a ti. La diferencia, que esa joven se pasaba 7, 8, 9 horas de oración constante y una vida de ayuno constante. La oración hace que tengamos una aceleración en el crecimiento de nuestra vida espiritual. La oración hace que la unción del Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Y entonces cada palabra que nosotros podemos soltar, gloria al Señor, llevará la unción y el poder. Las ataduras serán rotas, los endemoniados libres, la gente encontrará sentido, la gente será tocada y habrá salvación para la gloria del Señor. La oración nos capacita. En la oración es donde Dios comienza a hablar. Es ahí cuando pasamos a solas con Dios momentos, quizá tiempos, horas, no sé. Es ahí donde estamos con nuestros oídos atentos a lo que Dios va a decirnos. Dios está esperando que nosotros oremos para hablarnos. Él tiene planes y propósitos, pero a veces estamos tan ocupados haciendo una cosa y otra y no tomamos el tiempo para considerar que Dios quiere hablarnos. A través de la historia Dios ha hablado a los hombres, pero solamente a los hombres que oran. A los que pasan a solas con Dios. Es aquellos que Dios les habla. Un predicador que falleció el año pasado, él tenía como hábito ver televisión de 12 a 2 de la mañana. Él narra su testimonio. Era mi tiempo de ver televisión porque todo el día estaba ocupado. Era un pastor ocupado en una iglesia que estaba floreciente y se sentía muy bien ser el pastor de la congregación y la iglesia estaba bien, se sentía bien con tener ese hombre de Dios. Él entonces consideró y dijo, bueno, es mi hora que descanso y veo televisión de 12 a 2 de la mañana. ¿Por qué no apagar la televisión y comenzar a orar estas 2 horas? A la noche siguiente apagó su televisor y comenzó a orar las 2 horas. Y así constantemente oró días y días, pasaron meses, y este hombre comenzó a orar, seguía orando. Una mañana bajó de su habitación al comedor y estaba el desayuno listo para participar de él. Cuando él llega, ve el desayuno y comienza a comer, pero ve un periódico que está junto a él, y en ese periódico había jóvenes que iban a ser juzgados por la corte en los Estados Unidos. En ese momento, al ver el periódico, su espíritu fue impactado de tal manera que dijo, tengo que hacer algo por estos jóvenes. Tengo que hacer algo. Domingo siguiente estaba levantando una colecta, una ofrenda para ir a la ciudad de Nueva York y hacer algo por esos jóvenes. Más tarde, él se vio involucrado en un ministerio que jamás pensó tenerlo. Se llamó Desafío Juvenil, que inundó los Estados Unidos con centros de rehabilitación y la Europa. Estoy hablando de nuestro hermano que partió con el Señor, David Wilkerson. Él estaba contento pensando que moriría siendo un pastor, pero no sabía que Dios tenía un ministerio mucho más grande. Y solo se dio cuenta cuando tomó tiempo para orar al Señor. Así es que el crecimiento en la vida cristiana viene en cuanto a la vida de oración. Tenemos que orar hoy, tenemos que orar mañana. Hoy hay muchos eventos de oración, pero solamente el proceso constante de una vida de oración marcará resultados gigantes en la vida de aquel hombre que las busca, en la vida del hombre que ora, del hombre que se pasa en comunión constante con Dios, buscando la presencia de Dios, teniendo intimidad constante con Dios. 1000 codos. Y está mirando los 1000 codos, caminando los 1000 codos. Y mire, cuando terminan los 1000 codos, dice la palabra del Señor que al terminar los 1000 codos, el varón le mide otros 1000 codos. Así es que el segundo nivel que estamos mirando para tener un crecimiento en nuestra vida espiritual es una vida de oración. Y tenemos que orar. Y tenemos que clamar a Dios. Tenemos que orarle a Dios. Tenemos que clamar. Pero el tercer nivel en la vida, en el crecimiento del creyente, es el siguiente. El varón le traza otros 1000 codos. Y en esos 1000 codos, la Biblia nos dice que el profeta Ezequiel es invitado por aquel varón.
y comienza a caminar la distancia de los 1000 codos. Y al estar caminando la distancia de los 1000 codos, se da cuenta precisamente que los 1000 codos tienen la misma profundidad, pero ahora no es a las rodillas. Ahora el agua está llegándole a los lomos, a la cintura. Y el profeta Ezequiel está caminando con el agua hacia la cintura. Está avanzando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 500 codos y el agua le llega a la cintura. Note esto, vuelve a ver la misma profundidad. Lo que Dios nos está hablando aquí por tercera ocasión es precisamente una constancia. Y es de lo que adolecemos a veces nosotros como creyentes, ser constantes. Desistimos, nos regresamos y a veces nosotros nos desanimamos y comenzamos otra cosa. Repito, Dios premia la constancia. Profundidad con el agua a la cintura está implicando una constancia. Si es 20, 30, 40 codos, constancia. Quiere decir que si comenzamos a hacer algo debemos ser constantes. Pero ¿qué significa? ¿Qué nos dice este tercer nivel? ¿A qué se refiere? El primero decíamos, el agua a los tobillos significa una vida de obediencia a Dios para crecer. La segunda etapa significa una vida de oración para crecer. Pero ahora veamos esto. La tercera etapa viene de la segunda. Cuando un hombre ora, cuando una mujer ora a Dios, es entonces que Dios le habla. Dios tiene propósitos definidos con cada hombre y cada mujer. No hay una sola persona que haya conocido a Dios o que esté en la iglesia o que no esté en la iglesia. Probablemente en este momento esté en la cantina o esté haciendo tantas cosas de pecado, de maldad. Quiero decirle que Dios tiene un propósito, porque todos fuimos creados con un propósito. Pero para que nosotros podamos entender, saber el propósito por el cual nosotros fuimos creados, es entonces que tenemos que orar. Y en la oración Dios comenzará a hablar el propósito que tiene para nuestra vida. Mire lo siguiente, le compartiré parte de lo que sucedió con mi vida. Yo era un joven que a los 23 años yo no quería nada con Dios. Pero me acerqué donde estaba una cruzada y ahí el Espíritu Santo tocó mi vida de tal manera que salí corriendo. La unción fue tan fuerte que mi cuerpo temblaba y yo salí huyendo. Pero cuando iba caminando unas cuadras, iba llorando. Abrí la puerta de casa y me tiré en la cama y ahí tirado en la cama le grité, le dije, Dios, yo no puedo cambiar, pero si tú me cambias, yo te sigo. Aquello se fue de mí y me sentí tranquilo. Al otro día miré una Biblia que estaba polvosa ahí en casa y comencé a leerla. Doblé mis rodillas al otro día por primera vez y comencé a orar. Y me nació una pasión por orar y por leer la palabra del Señor. Estudiaba en la universidad, estaba cursando el 6º semestre de la Facultad de Ciencias Agrícolas y ahí precisamente cuando iba a clase llevaba mi Biblia y en los tiempos de receso me apartaba a leer y a orar. Iba ayunando, ayunaba, oraba, leía la Biblia. Pasaron 4 meses aproximadamente. Algo sucedió en mi vida, algo cambió completamente mi vida. Pero estaba orando, estaba buscando a Dios. Yo no sabía lo que Dios tenía planeado conmigo. Mi propósito era ser un profesionista. Mi deseo era precisamente ser un ingeniero, tener una casa, carro, casarme, etcétera, hijos. Esos eran mis planes. Yo no sabía lo que Dios tenía conmigo. Pero una tarde, 3:30 de la tarde aproximadamente, estaba mirando fijamente al maestro que daba la clase y de momento oí una voz muy profunda en mi mente que me dijo, sírveme. Y ese día las cosas cambiaron para mí. Ese día yo dije, Dios me está llamando, Dios me está hablando que le sirva. Desde ese momento yo no pude estar tranquilo hasta que un mes más tarde estaba dejando la universidad, mirándola por última vez con mis libros bajo el brazo, caminando hacia tomar la pecera, el urbano, porque decía, hoy he comenzado a servirle a Dios. Hoy estoy aquí, han pasado aproximadamente 30 años, un poco más de 30 años, de ese momento, de ese tiempo en el cual Dios me habló.
Pero si estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy, estoy compartiendo el mensaje, hablándote de la gran verdad de Dios, es porque antes fue en el cubículo de la oración. Fue ahí, en el tiempo de estar en comunión con Dios. Ahí es donde Dios me pudo hablar para decirme que lo que estoy haciendo hoy es para lo cual Dios me había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Mi estimado amigo, no importa la situación en que tú estás ahora, donde te encuentras, hay un propósito glorioso de Dios para tu vida. Pues bien, el tercer nivel, con el agua a la cintura, simboliza una vida de servicio. La persona tiene que crecer y para poder crecer tiene que obedecer la palabra, tiene que orar, pero también tiene que servir a Dios. Jesucristo mismo habló estas palabras y dijo: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Jesucristo vino a esta tierra no para que le sirvieran, sino para servir. Así es que una vida de servicio implica una vida que va a tener crecimiento en su vida espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la persona comienza a involucrarse en el Señor, en la obra de Dios, entiende que fue enviado a esta tierra para servirle. Yo recuerdo que cuando era un niño y asistía a la congregación, a la iglesia, yo oía que pasaban los hermanos a testificar y decían: doy gracias a Dios porque hizo una sanidad en mi vida, está cuidando a mi familia y lo único que puedo hacerle es cantar. Es cierto, cantar es parte, pero el propósito definido con cada hombre y cada mujer es que le sirva al Señor en diversas etapas. Hay muchas formas en que le podamos servir a Dios y cantar es una parte. Pero el involucrarse en la obra de Dios, en el servicio, es lo que Dios nos ha llamado. Así es que el agua a la cintura está simbolizando una vida en la cual el hombre le sirve a Dios. Note esto. Cuando la persona comienza a servirle a Dios, ha tenido un desarrollo en su vida. Y entonces comienza a involucrarse en la obra de Dios. Entonces comienza a caminar esa distancia de los 1000 codos. Y ahora ha crecido y está siendo útil. Está trayendo almas al reino de Dios. Está compartiendo la palabra. Está involucrado en los trabajos de la iglesia. Porque la visión de la iglesia es precisamente donde tenemos que involucrarnos para servir. Dios ha diseñado la iglesia, ha dejado la iglesia, porque es ahí donde tenemos la oportunidad de servir. Donde tenemos la oportunidad de poder hacer la voluntad de Dios. Servirle con todo nuestro corazón. En la predicación, es cierto que hay diferentes ministerios, es cierto que somos diferentes cada persona, pero también es cierto que Dios tiene un propósito con cada persona. Nuestro cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función específica, de tal manera que la mano no le puede decir al pie: porque no eres mano, te voy a cortar. O decirle el dedo grueso, decirle al dedo pequeño: tú no sirves porque eres muy delgado. De ninguna manera, todos tenemos una función. Parte de nuestro cuerpo, cada parte de ella, de nuestro cuerpo, tiene una función específica, de tal manera, mis estimados hermanos, que todos somos útiles. Así es que, mi estimado amigo, tú eres útil. Tú eres importante en el reino de Dios y Dios te ha llamado para que le sirvas. Es cierto que cuando avanzar con el agua a la cintura y a los lomos, quizá va a costar un poco. Vas a sentir que no vas a poder. Vas a avanzar con más lentitud. Pero lo importante es que avances, que sigas sirviendo, que de la misma manera se marca la constancia en el servicio, que sigas sirviendo al Señor. Porque sabes una cosa, Dios ha dicho que donde Él esté, allí estará su servidor. Hay recompensa para el hombre que le sirve a Dios. Hay recompensa para la mujer que se involucra en el servicio a Dios. Hace algunos años falleció un amigo, un pastor de la ciudad de Los Ángeles, de la iglesia Río Jordán, el hermano Ricardo Ruiz. Este hombre le conocí hace años, repartiendo literatura, escribiendo, compartiendo, viajando, compartiendo el mensaje a las personas, a la gente, de una manera involucrándose su vida, su tiempo y su dinero. Y yo recuerdo que en la ciudad de Guatemala me llegó la noticia de que había quedado paralítico. Un derrame cerebral le había dejado en silla de ruedas. Y entonces me ocupé de buscarlo telefónicamente hasta que lo encontré. Lo ubiqué donde él estaba y le saludé. Y entre palabras que no entendía me dijo: estoy en silla de ruedas,
pero voy a ir a México, voy a ir a verte, voy a ir a visitarte. Yo dije, se está en silla de ruedas, imposible. Pero pasaron un año y ese hombre llegó caminando y fue a hacer una cruzada. Y su brazo estaba torcido por el derrame cerebral todavía. Su boca estaba hacia un lado y su pierna apenas si podía caminar. Esa noche predicó y poco se le entendía. Regresó 5 meses más tarde y su mano estaba derecha, su boca estaba bien y sus pies estaban bien. Y volvía otra vez a cargar los cientos y los miles de literatura que repartía la gente. Cuando conversamos me dijo, yo le dije a Dios, ahí en la silla de ruedas, apenas si podía hablar. Y con mi mente y mis pocas palabras le decía, Dios, yo quiero servirte, te he servido y quiero seguirte sirviendo, pero en esta silla de ruedas no puedo servirte. Levántame de esta silla de ruedas. Y él dijo, y Dios me levantó. Cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos recompensas maravillosas para nuestra vida. Nuestro futuro está asegurado. Es cierto que cuando le servimos a Dios se involucra esfuerzo, se involucra tiempo, se involucra dinero y todo lo que conlleva a ello. Es cierto, pero no hay mejor patrón que pueda pagarnos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es el Todopoderoso el que va a recompensar tu tiempo de servicio. Y sabes una cosa, toda la descendencia de los hombres que le han servido a Dios, que han caminado con Él, que han dedicado su tiempo y su esfuerzo, han sido bendecidos. La Biblia nos dice que una viuda en el tiempo del profeta Eliseo llegó con él y le dijo, profeta, mi esposo era un siervo del Dios alto y murió y estoy endeudada. El profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Tengo un poco de aceite en una botija. Y el profeta Eliseo le dijo, junta vasos con tus vecinas, no pocos, muchos. Y después de que los hayas juntado, enciérrate con tu hijo y llénalas. Y hizo la mujer, juntó muchos vasos y cerró la puerta y comenzó a llenar aquellos vasos con tan poco aceite. Más tarde llega con el profeta y le dice, ¿qué hago con el aceite? Y el profeta le dijo lo siguiente, vende el aceite, paga tu deuda y vive de lo que queda. Mire usted esto, el esposo de esta mujer había servido a Dios y había dejado una bendición a su descendencia, de tal manera que cuando se necesitó un milagro trascendental y tan grande sucedió, aunque ese hombre ya no vivía, nada podía hacer por su esposa y por su hijo, el servicio que había tenido con Dios estaba presente y una gran bendición, un milagro de provisión sucedió en esa mujer y en ese hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mi estimado amigo, que servir a Dios es lo más inteligente que podemos hacer. Si alguien quiere crecer en su vida espiritual, tiene que involucrarse en el servicio. Lo otro que encuentro cuando le servimos a Dios es que entramos en experiencias que nosotros no habíamos tenido en nuestra vida común. Una persona que comienza a servirle a Dios, comienza a tener experiencias, comienza a conocer a Dios como un Dios proveedor, como un Dios que resuelve problemas, como un Dios que hace milagros sobrenaturales. Quiero decirte que desde el día en que decidí servirle a Dios, me vi involucrado en experiencias que jamás soñé verlas ni tenerlas, porque el servir a Dios trae como recompensa ver las grandes cosas de Dios. Moisés, después de los 80 años, cuando es llamado para llevar a Israel, para servirle a Dios, llevando a una nación, sacarlo de la tierra de Egipto, llevarlo a la tierra prometida, esos 40 años de servicio de Moisés fueron los 40 años más gloriosos, más maravillosos, donde vio cara a cara el poder de Dios, donde vio que una nación, la nación más poderosa del mundo, fue limitada por Dios. Los garfios de esa nación se abrieron para asultar al pueblo de Dios. Y durante 40 años,
llevó a un pueblo en el desierto y miró que día a día el maná del cielo caía y el agua fluía de las rocas, alabado sea el Señor, y su ropa no se envejeció. 40 años, los más eficaces, los más productivos y los demás experiencias en la vida de Moisés. Y podemos encontrar en la Biblia a estos grandes hombres que le han servido a Dios. Y es precisamente en la etapa del servicio donde comienzan a conocer más a Dios, donde comienzan a ver más y más, a tener más experiencias con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El profeta Ezequiel tiene que transitar esa etapa de 1000 codos. Y ahí va caminando. Sé que muchas personas que me ven en este momento, sé que te ha costado servir a Dios. Sé que has llorado por servir a Dios. Sé que has sufrido, que has pagado un precio por servirle a Dios. Sé que a veces te has sentido el deseo de regresarte, pero no puedes, porque hay algo tan profundo en tu vida que va más allá de lo que puedes padecer, como el profeta Jeremías. Él dijo, cuando yo predicaba, me di cuenta que me venían problemas y males y dije, no hablaré más en nombre de Jehová. Pero el profeta Jeremías dijo, pero había un fuego dentro de mi vida, había un fuego dentro de mi ser y no lo pude soportar. Es cierto que muchos de los que me pueden ver o me pueden escuchar en este momento, siervos de Dios, que están padeciendo por servirle a Dios, o cuánta gente han sufrido penalidades, hambres. Quizá muchos han visto a sus familiares morir por causa del testimonio de Cristo, por causa del servicio a Dios. Yo quiero decirte que muy pronto aparecerá el príncipe de los pastores, el hombre que te llamó a servirte, el hombre que te llamó a que le sirvieras, el hombre que te habló y te dijo, déjalo todo y sírveme. Y sabes una cosa, una gran recompensa para ti de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo decía, porque no es de comparar lo que yo estoy padeciendo en esta tierra con la gloria venidera. Él estaba diciendo, lo que yo padezco por servir a Dios no se compara con lo que yo un día recibiré en el reino de los cielos. ¿Sabes una cosa? Esto es tan fuerte, esta convicción es tan fuerte en los que le sirven a Dios, de que la recompensa tarde que temprano viene y que ese momento glorioso en que te diga el Señor, venid benditos de mi Padre y heredad las mansiones preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Servir a Dios es de hombres inteligentes. Servir a Dios es la mejor decisión que puedes tener en la vida. Servir a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque involucra tu eternidad y dejarás una herencia para tu descendencia. El profeta Ezequiel terminó los 1000 codos con el agua a la cintura. ¿Cuántos hombres de Dios han subido a un púlpito con las alas rotas, sintiendo en su corazón el deseo de salir huyendo por tantas presiones, tantas situaciones? Pero que ahí en el púlpito hacen el esfuerzo por seguir adelante y abren la palabra y comienzan a predicar, ciertos sin fuerzas con las alas rotas. Y ahí comienzan a predicar, y en el momento que están transmitiendo el mensaje, hay una unción que cae del cielo sobre sus vidas y levanta su vida, levanta su ánimo. Como el águila se vuelve a levantar, así se levantan los hombres que han decidido servirle a Dios con integridad. El profeta Ezequiel terminó los 1000 codos. Y cuando termina los 1000 codos con el agua a la cintura, el varón le traza otros 1000 codos. Y esos otros 1000 codos, en el otro extremo está el varón invitándole, ven. Alguien me dirá, Dios quiere que crezca más, sí. Los monumentos que levantamos en el pasado solo quedaron atrás, en el pasado. Hoy hay un nuevo desafío para nosotros. Hay una nueva meta. Hay algo nuevo que hay que hacer. Hay un desafío que involucra nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero y todo lo que nosotros somos como personas. Y el profeta Ezequiel comenzó a introducirse en esa distancia de los 1000 codos. Se da cuenta que en esa distancia, en la profundidad de las aguas, no es a los tobillos, no es a las rodillas, no es a la cintura, sino que está tan profunda que no puede caminar esa distancia y tiene que nadar.
Y ahí va el profeta Ezequiel nadando en esa cuarta etapa. Y va nadando esos 1000 codos. Y pasan 500 codos, 1000 codos, 600 codos, 700 codos, los 1000 codos. La profundidad no se puede medir. Tiene que nadar. Y mis estimados, es ahí esa etapa donde nosotros consideramos lo siguiente: una vida de fe. No nos apoyamos en esta etapa en nuestros pies. Hay 3 tipos de pensamientos: el pensamiento científico basado en los hechos comprobados, el pensamiento filosófico basado en el razonamiento humano, y la fe. La fe únicamente se basa en lo que Dios ha dicho. Y cuando nosotros comenzamos a ir en esta etapa de nadando en esos 1000 codos, estamos caminando en fe, moviéndonos exclusivamente en la palabra de Dios. El profeta Elías, Dios le dijo: vete al arroyo de Querit, y ahí enviaré a los cuervos que te lleven pan y carne en la mañana y en la tarde. Y el profeta Elías se fue, como si le hubiese dicho: ve a la tienda a comprar unas sodas. ¿Por qué se movió en esa seguridad? Porque había crecido en su vida espiritual. Un día Jesús estaba predicando y llegaron los que cobraban impuestos. Le dijeron a Pedro: maestro, oye Pedro, ¿el maestro no paga los impuestos? Y entonces Pedro fue con Jesús y Jesús le dijo: bueno, para que no sea escándalo, vamos a pagarle los impuestos. Vete y tira el anzuelo al mar, y el pez que saques le abres y habrá un estatero. Y se fue Pedro con esa seguridad. ¿Por qué se fue con esa seguridad? Porque había crecido en su vida espiritual, porque había avanzado en su vida espiritual. Y Pedro fue y tira el anzuelo. Él era un pescador tradicional. Para poder tener dinero tenía que pescar y vender los peces o los pescados. Ahora, dentro del pez tenía que estar la moneda. ¿Y qué sucedió? Que Pedro trajo el pez, pescó el pez, abrió su vientre y había una moneda, había el estatero. El cuarto nivel es una vida de fe en la cual nos basamos única y exclusivamente en lo que la Biblia dice. Es entonces en esta etapa que nos enfrentamos los problemas de la vida únicamente basados en lo que Dios ha dicho. Y es entonces cuando vamos a comenzamos a ver cosas sobrenaturales que nunca habíamos visto en nuestra vida. Mi estimado amigo, yo te invito en este momento a que tú invites a Jesús a tu corazón, a que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, no le has conocido, es importante que lo hagas. Invítalo a que entre a tu corazón. Repite conmigo estas palabras, dile: amado Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido que perdones mis pecados. Recibo tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario y te recibo como mi Señor y Salvador. Cristo está en tu corazón y en tu vida. Toda persona que ha conocido a Jesús y está caminando con Dios, yo quiero orar por ti. Todo siervo de Dios que me escucha, todo hombre o mujer que está pasando por momentos críticos, yo quiero orar por ti. Padre, bendice a cada mujer, a cada siervo tuyo, a cada persona que está con problemas y necesidades. Yo declaro un milagro en su vida, Señor. Declaro que las cosas cambian en su vida y que tu nombre es glorificado en ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ha sido una bendición para mí compartirte este mensaje. Te invito a sintonizarnos el próximo viernes de 8 a 9 de la noche en este mismo canal. Y quiero decirte que fue para mí una gran bendición estar aquí y compartirte este mensaje. Deseo de todo corazón que la unción de Dios continúe en tu vida, llenándote, fortaleciéndote para que tú puedas crecer en tu vida espiritual. Hay un propósito glorioso con tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones a todos los amigos y a todos los hermanos en todo el mundo. Bendiciones. Amén.
Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.